Para nosotras, en esta forma de trabajar, en esta metodología, había un elemento fundamental que era la importancia de elegir. Y queríamos elegir desde varias perspectivas. Por un lado, queríamos que eligiera toda la comunidad educativa, es decir, que tuviera posibilidades de elegir la familia en determinados ámbitos, que tuviera la posibilidad de elegir el alumnado, por supuesto, en muchos ámbitos, y que, por supuesto, el profesorado también tuviera la capacidad y la posibilidad de elegir. ¿Desde qué perspectiva? Pues partiendo de varias premisas, que como establece Tomás Astro, es la genialidad de los chicos y las chicas. Para que haya un clima de elección, tiene que haber un clima de seguridad y de genialidad y de curiosidad. Para ello es necesario dejar paso a esa elección y solo es posible si lo hacemos como establece el propio Gianni Rodari, a partir de una oreja verde que haya en la escuela, que el profesorado tenga una oreja verde que pueda escuchar, que aprenda a escuchar lo que chicos y chicas nos tienen que decir, que es muchísimo. Por otro lado, hay otro elemento fundamental y es que haya una libertad en los juicios, es decir, chicos y chicas no se sientan juzgados para poder preguntar cualquier cuestión que les venga a sus cabezas o para poder decir cualquier cuestión que le venga a sus cabezas también. Es decir, a veces nos da la sensación en la escuela que los niños y las niñas dicen lo que ellos piensan que el profesorado queremos escuchar, y eso para nosotros era vital que se derribara, porque es la única manera de que realmente el pensamiento infantil, el mirar con ojos de niños y niñas, el aprender a partir del cerebro del que aprende, estuviera sobre la mesa, era solo teniendo en cuenta que esos juicios no estuvieran presentes. Desde esa perspectiva de no juzgar ese material, el otro elemento fundamental que teníamos que tener presente es aceptar que niños y niñas son diferentes y que además de ser diferentes, en esa diferencia, en esa diversidad, está la genialidad. No creemos en ningún caso en la homogeneización de la clase, no creemos que todos tengan que ir con los mismos pasos de la misma manera y hasta el mismo lugar, y por lo tanto eso nos hace posible el elegir. En esa elección teníamos que partir de una necesidad de compensar, pero ¿compensar qué? Pues queríamos compensar varios elementos. Por un lado queríamos compensar tipos de proyectos, como ya ha estado comentando Mar antes, proyectos de investigación, proyectos de trabajo o proyectos perceptivos o vivenciales. Por otro lado queríamos compensar en estilos de aprendizaje, estilos más visuales, estilos más kinestésicos, estilos más auditivos, que todo estuviera realmente en la palestra para poder trabajar y para poder elegir, que pudiéramos compensar en inteligencia, en esa inteligencia múltiple de las que antes hemos hablado, en espacio, en recursos, en materiales, en tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso, ¿cómo es posible? Es posible teniendo en cuenta el panel de categorías del que antes hemos estado hablando, hace que nos ayude a poder elegir en función de todas esas cuestiones que hemos establecido. ¿Cómo? Pues realmente nos encontrábamos con un dilema del que hemos hablado ya en repetidas ocasiones. Es que si solo se le dejaba elegir a chicos y a chicas, elegían aquello que conocían. Es decir, de ese panel de categorías, lo más probable es que eligieran animales, que eligieran si se ubican en su pueblo en el que vivían o en pueblos cercanos, que eligieran medios de transporte o que eligieran objetos de la casa. Pero en ningún caso es habitual que chicos y chicas eligieran escritores que investigar o que eligieran planetas o astros o pintores o personajes reales o de ficción. Para ello, ¿cómo lo hacíamos? Lo hacíamos incorporando a Klein, como decía antes Mar, que era el que nos proponía a veces determinadas investigaciones o determinados trabajos en algunos de los indicadores, para que a partir de ahí pudieran. Pero además hay un elemento fundamental, que lo vamos a ver si os parece a través de la plataforma, y es elegir en función de lo que aparece en la presentación de estimulación que comentaba antes Mari, que realmente se viviría a diario. Es decir, teniendo presente la estimulación a modo bit de inteligencia, podríamos decir, en el que estuviera presente imágenes reales, para nosotros era fundamental que hubiera mucha imagen real, estuviera la palabra completa, escrita en los tres formatos en los que antes ha comentado, pues mayúsculas, minúsculas, imprenta y minúscula cursiva, y algún dibujo. Diariamente se vieran en torno a unas 40 diapositivas que realmente estimularan.
aquí estaríamos viendo, aquí estaríamos viendo animales, y el hecho de pasar a escritor haría que por lo menos nos sonara y que Cervantes o Carmen Posada estuviera en nuestro lenguaje habitual y que por lo menos supiéramos de su existencia. Eso podría hacer que en cualquier caso esa curiosidad que está presente en chicos y chicas de estas edades pudieran elegir alguno de ellos. Como decía, si eso no es así, nosotros como profesorado podríamos hacerlo evidente, podríamos trabajarlo, podríamos elegirlo para así empezar a trabajarlo, porque hay otros momentos en los que se puede elegir. Es decir, una vez, imaginaros que hemos decidido y que Klein ha decidido y le ha dejado una carta con una foto y van a investigar sobre Cervantes, por ejemplo. No significa que ya no puedan elegir nada, van a elegir qué quieren hacer, qué producto quieren elaborar, cómo lo van a trabajar, de qué manera. Es decir, hay muchísimas maneras de trabajar y de elegir. ¿Qué más cosas podemos ver en la plataforma? Pues hay un elemento para nosotros fundamental, que es cómo organizo la clase. Antes me gustaría comentar la importancia de que todos los días, niños y niñas en situación de asamblea deben visualizar la presentación, no más de 40 diapositivas diarias, estructuradas y organizadas, puesto que la presentación en la plataforma es manipulable en función de lo que estamos desarrollando en el aula o del nivel. Es decir, solo un tipo de letra con una imagen, 2 imágenes con 2 tipos de letra, los 3 tipos de letra, mezclar las categorías. Hoy vamos a ver animales, frutas, ciudades, pintores y pintoras, quitar categorías, poner categorías y repetir. El objetivo de la visualización es la estimulación sin pedir nada a cambio, es decir, el profesorado, pasando las diapositivas con no más de 3 segundos, lee en voz alta y no solicita al niño que identifique, y juega a cambiar para romper la estructura definitiva, para que no aprendan el orden, sino que realmente trabajemos la memoria visual para el reconocimiento de palabras desde un enfoque global. Gracias. Como decía, ¿cómo puedo preparar una secuencia? ¿Cómo puedo trabajar en clase? Lo primero que me planteo es, he decidido en este caso que voy a trabajar autoría autora, pues me ubicaría en la pestaña de secuencia, busco autora y aparece lo siguiente, aparece un vídeo en el que Mar explica posibilidades que se tiene en torno al trabajo a partir de esta categoría. Veríamos que hay una explicación de por qué, para qué tipo de proyecto es, cómo. Incluso me dice qué posibles paneles de pensamiento, organizador de pensamiento puedo utilizar y posibles tareas que trabajo. A partir de ahí, una vez que lo he leído, me planteo organizar y ver qué. Cuando ya tengo claro más o menos qué quiero hacer y me ubico de nuevo aquí, por ejemplo, veo qué recurso me da la propia plataforma en torno a en torno al trabajo, en este caso sobre Cervantes. Y vemos que aparecen unos audios, un vídeo, una presentación y unos links. Esos links me dan enlaces, pues no solo a la vida de Cervantes, a la obra, a su obra fundamental, al Quijote, o incluso a instituciones y fundaciones a las que se puede escribir, el Instituto Cervantes, el Teatro Cervantes, la Biblioteca Virtual de Cervantes. ¿Por qué cuento esto? Porque hay veces que hay determinado trabajo con determinadas categorías que la dificultad está en el que tú tampoco como profe sabes mucho de ese tema, o no siempre puedes contar con que las familias sepan de ese tema y te puedan ayudar, de tal manera que aquí ya está lo básico, bueno, mucho más que lo básico, la verdad, un montón de material que me puede ayudar.
Entonces, una vez que he visto la secuencia de lo que posibilidades e ideas que puedo hacer sobre ese trabajo, he visto qué recursos con los que cuento, empiezo mano a la obra. En este caso, como veíamos, aparecía el panel de veo, escucho, toco y huelo. Este panel. ¿Con esto qué haría? Pues en función de lo que me ha dejado Klein, yo puedo ver una foto de Cervantes. ¿Qué pienso sobre esa foto? Pues puedo pensar que está vivo. En este caso, mis chicos y mis chicas decían que en torno a esa foto que él estaba vivo. Y además es curioso por qué pensaban que estaba vivo. Estaba vivo porque según ellos estaba de pie, no estaba tumbado, y si no estuviera vivo no podría estar tumbado. ¿Qué siento al verlo y qué me pregunto? En torno a eso empiezo a organizar y veo también qué recursos, qué otro tipo de recursos, la ficha de la que antes hablaba María del Mar, el dossier, que puedo trabajar con él. Así me iría aquí en ficha de alumnos, que puedo ir mirando uno a uno, o pongo buscar y pongo en este caso Cervantes. Cervantes. Y aquí tendría la propuesta de trabajo que hay en torno a él. Por supuesto, hay algo fundamental que es la imaginación del maestro o de la maestra que se ponga a trabajar. Sin duda eso sería básico. Pero si seguimos con los recursos que nos ofrece la plataforma, vemos aquí recursos, estos recursos son ampliables porque uno de los elementos que teníamos como trabajo es el nombre de una persona de la clase. Como nos podemos imaginar, el nombre de una persona como la clase no está aquí. ¿Por qué? Porque Carla no existe en todos los colegios o Cristian no existe en todos los colegios. Y si me da la posibilidad de subir y de incorporar ese tipo de recursos en cuanto a su foto, en cuanto a su nombre, para poderlos ubicar y poderlos utilizar también en la presentación. Como decíamos también, tendríamos una guía de profesor y profesora, del que antes he enseñado Mar en formato papel, y aquí estaría en formato digital. Aquí estaría distintos documentos, como puede ser las cartas de las que antes hemos hablado, la evaluación, en la que tenemos informes de evaluación, tanto de infantil como de primaria, trimestrales, así como un perfil o una herramienta de observación para hacer los perfiles de los chicos y de las chicas de nuestra clase. Las cartas y otros materiales, en esos otros materiales estarían todos estos paneles de los que antes hemos hablado. El organizador gráfico de qué sabemos que queremos saber, el de 3, 2, 1 puente, o en qué se el compara y contrasta. Por ejemplo, este podemos analizarlo un poquito. Y en este, por ejemplo, nosotros trabajamos aquí cuadrado y círculo, y comparamos y contrastamos en torno a ellos. ¿En qué se parecen cuadrado y círculo? Pues chicos y chicas decían que se parecían en que eran figuras, se parecían en que no se podían coger. Realmente lo que querían decir es que era una figura plana. ¿Y en qué se diferenciaba? Pues veían que se diferenciaban en torno al número de lados, pues que uno tenía 4, el otro no tenía lados, se diferenciaban en torno a las esquinas, uno tenía 4 y el otro no tenía, se diferenciaban en torno a las líneas, que decían que una eran rectas y la otra pues era curva. Es decir, podíamos trabajar distintas maneras de entender que realmente para chicos y chicas, en este caso estoy hablando de niños y niñas de 3 años, era un grandísimo trabajo el que se estaba haciendo y demás. Podemos trabajar con color, símbolo e imagen, o el diagrama de Venn fue muy curioso y este lo podemos hacer aquí. El diagrama de Venn, nosotros estuvimos trabajando, por ejemplo, lo hemos utilizado ya muchísimas veces, pero en este caso fue con castaña y coco. Con castaña y coco establecieron cosas así como se parecían porque ambas se podían comer, se parecían porque ambas eran marrones, incluso llegaron a decir que ambas eran redondas, aunque no fuera totalmente real, pero ellos decían que ambas eran redondas. Sin embargo, decían que se diferenciaban
bueno, también decían que se parecían porque las dos pinchaban un poco. Sin embargo, decían que el coco era grande y la castaña era pequeña. Decían que la castaña a veces tenía gusano y el coco no. Es decir, realmente están haciendo un trabajo increíble, impresionante, de ordenar su pensamiento, organizarlo y verbalizarlo para establecer semejanzas y diferencias en torno a elementos dentro de la misma categoría y en este caso dentro del mismo planeta. Realmente, como comentábamos, el trabajo en cuanto a pensamiento es impresionante. ¿Qué otros paneles podemos encontrar? Pues el color, símbolo e imagen, o el objeto completo o el todo. De partes y todo, vamos a ampliarlo un poquito. Podríamos ver cómo si ubicamos aquí, por ejemplo, en el todo, el cuerpo está formado, por ejemplo, por cabeza, por tronco, por piernas, extremidades inferiores y extremidades superiores. Y a partir de ahí vemos qué nos pasaría a nuestro cuerpo a la totalidad si alguno de esos elementos no estuviera, en el que el nivel de abstracción es bastante importante y en el que estamos induciendo cuáles son las funciones de esas partes del cuerpo en este caso. Por lo que a partir de aquí podemos ver cómo realmente el lanzarse a elegir o el lanzarse a trabajar con esta metodología, como decíamos, para nosotros era vital y quizá era una de las grandes diferencias con otras, en el que no se saltara al vacío, sino que se saltara con red, en el que se ampliara la cultura muchísimo, porque como podéis imaginar, el trabajar con todas esas categorías, pues no lo sé, nuestros chicos y nuestras chicas vuelan, pero realmente el profesorado también, el culturón que cogen es impresionante, porque sales de tu zona de confort. ¿Y por qué sales de tu zona de confort? Porque habitualmente, igual que decía que los chicos y las chicas eligen aquello que conocen, los profes, el profesorado también elegimos aquello que conocemos, o aquello que conocemos y aquello que nos gusta. Seguramente si yo no estuviera trabajando a partir del universo de las palabras, en pocas ocasiones trabajaría elementos de naturaleza. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque no soy buena y porque me siento débil y me siento con muchísimas dudas. Pero el trabajo a partir del universo ha permitido, primero, que amplíe mis miras y que también sepa que no estoy sola, que tengo un montón de recursos que me pueden ayudar a que esto no sea tan difícil. Pues bien, teniendo todo eso presente, la cuestión, como podríamos establecer que la cuestión no se trata tanto de aprender cosas, sino aprender acerca de. Así que, Mar.